todos los que están aquí, qué bendición. Dios les bendiga grandemente. Y vamos entonces a la palabra, y hoy quiero compartirles sobre un versículo del Salmo 77, y sé que va a ser de gran bendición para todos. Salmos 77, versículo 19. Lo voy a leer, lo vamos a dejar ahí en mente, en corazón, para cuando lo retomemos, pero sí lo voy a leer ahora de una vez. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Voy a volverlo a leer. Te abriste camino en el mar, a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Y así, Señor, como tú te abriste camino en el mar, Señor, y ese sendero atravesó las profundas aguas, Señor, las poderosas aguas, Dios, hoy atraviesa con la espada de tu Espíritu, Señor, cada corazón, cada alma y cada vida aquí presente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero concluir con el tema que había venido tratando sobre tiempos de dolor, y el título que le he dado al mensaje de hoy es: en aguas turbulentas, sendas invisibles. En aguas turbulentas, sendas invisibles. Y voy a hacer un pequeño recuento de lo que vimos o hemos visto anteriormente en este pequeño seminario de el sufrimiento que hemos venido viendo. Y en mensajes anteriores tratábamos o escudriñábamos o veíamos sobre las causas del sufrimiento, ¿cierto? Y dentro de ellas estaba el pecado, que el pecado nuestro, el pecado de otras personas, también los desastres físicos o los desastres naturales, y veíamos que algunos de esos desastres son evitables, pero hay otros que son inevitables. También contestamos algunas preguntas que nos podemos hacer en tiempo de dolor, y que sus respuestas nos ayudan a no culparnos sin razón. Además de algunos puntos de vista con respecto al tiempo de dolor que estaba soportando Job, porque hemos venido tratando sobre el libro de Job, y entre esos puntos de vista encontramos los de 3 amigos que viajaron a visitarlo. También un joven llamado Eliú dio su punto de vista con respecto a lo que estaba sufriendo Job, y el punto de vista también del mismo Satanás, también lo vimos. No voy a ahondar más en esto para entrar en tema, y como ya lo saben, por lo menos la mayoría, en el canal de YouTube IG Manantial de Bendición, ahí están las prédicas, y pueden ponerse al día con el tema que estamos viendo. Y en el caso de Dios, aunque Dios sabía la razón del sufrimiento de Job, Dios nunca le dijo a Job cuál era la razón del sufrimiento, de su sufrimiento. Nunca se lo dijo. Con todo eso, Job no se rebeló contra Dios, ni tuvo, o no se rebeló contra Dios, pero sí se arrepintió. Él se arrepintió. No pidió perdón por algún pecado escondido o por lo que sus amigos en sus opiniones creían, porque era el sufrimiento de Dios. Job no se arrepintió
de nada de eso, porque realmente nada de lo que creían sus amigos era lo que estaba pasando o era lo que le había sucedido a Job. Ellos creían que era por el pecado de Job que él estaba en tremendo sufrimiento. Pero Job sí se arrepintió de haber dudado de Dios, porque en algún momento dudó de Dios y también dudó de la soberanía de Dios, porque en algún momento llegó a pensar que a Dios se le salían de control las cosas, cosa que no es así. Y de eso sí se arrepintió Job. Job también se arrepintió de haber dudado de la justicia de Dios, porque alcanzó a considerar a Dios, injusto por todo lo que estaba pasando y por todo lo que él estaba viviendo. Y ahí nosotros debemos tener mucho cuidado, porque podemos caer en ese pecado de dudar de la soberanía y la justicia de Dios cuando estamos en tiempo de dolor, cuando a nuestra vida vienen esos desiertos, cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las situaciones difíciles. Podemos caer en el pecado de dudar de la soberanía de Dios, podemos caer en el pecado de dudar de la justicia de Dios. Y tengámoslo por seguro, iglesia, que en nuestra vida muchas veces vamos a enfrentar el elegir entre la duda y la confianza. Vamos a tener esos dos caminos al frente y tendremos que decidirnos por uno: os dudo y sigo dudando, o me entrego confiadamente en las manos del Señor. Y yo creo que lo mejor es ese segundo camino, amén. Confiar plenamente en Dios, en lo que Él está haciendo y en lo que puede hacer, y a donde nos puede llevar aún eso que pensamos que es terrible que nos está pasando en la vida. Confiar plenamente en Él. Entonces escojamos siempre confiar en Dios, aún con esas preguntas sin respuestas, porque en tiempo de dolor sí que surgen preguntas, surgen muchos porqués, y a veces la mayoría, si no todos, se quedan sin respuestas. A veces las respuestas las llegamos a conocer es con el tiempo, que vamos viendo el beneficio que trajo el tiempo de dolor, cuando ya no estamos en ese tiempo, y ahí es donde vemos los beneficios. Y aún así la historia de Job no termina en desesperación, porque en su momento, en medio del tiempo de dolor que padecía, Job puso su esperanza en Dios y en nadie más. Por medio de su vida aprendemos que la fe en Dios está plenamente justificada, incluso cuando nuestra situación parece perdida. Entonces, nuestra fe debe cimentarse en la confianza de que los propósitos de Dios se van a cumplir en mi vida. Cuando estemos atravesando por esos tiempos difíciles, tengamos esa seguridad, mis amados, que los propósitos de Dios, si nosotros amamos a Dios, se van a cumplir en mi vida. Y los propósitos de Dios para nuestras vidas son excelentes, son buenos, son muy buenos. Hay ocasiones cuando el sufrimiento puede ser para capacitarnos. Todo esto es un resumen de lo que hemos visto en estos días. Hay ocasiones cuando el sufrimiento puede ser para capacitarnos para servir a los demás. Otras veces es un ataque de Satanás.
y otras veces simplemente no sabemos por qué sufrimos. Sean cuales sean las circunstancias, debemos estar dispuestos a confiar en Dios antes que caer en el pecado de cuestionarlo y de dudar de Él. Amén. Debemos evitar a toda costa caer en el pecado de dudar de la misericordia y de la compasión y del amor de Dios, porque la verdad es que Dios nos ama con un amor eterno, con un amor infinito, con un amor inagotable. Dios nos ama. Sepamos, iglesia, que sufrir no siempre es castigo, porque a veces a la ligera podemos decir, bueno, estoy sufriendo porque Dios me está castigando. Y si no encontramos un pecado evidente para seguirnos culpando, entonces seguimos pensando que quizá hay algo que no hemos descubierto y que es lo que está haciendo que nosotros suframos. O también muy a la ligera nos atrevemos a juzgar el sufrimiento de los demás, creyendo que es porque están atravesando pecado. Y como vimos y hemos venido viendo en el libro de Job, Job cayó en tremendo sufrimiento. Y no creo que haya aquí alguien que haya sufrido más que Job. Por lo menos yo no. Y no creo también, por lo menos yo no tengo la santidad en la que vivía Job, porque el Señor decía de él que era hombre perfecto, que lo amaba con todo y le servía con todo. Entonces sufrir no siempre es castigo, iglesia. Dios tiene propósitos que nosotros no conocemos. Y qué bueno cuando con humildad aceptamos esos tiempos de dolor y esperamos, confiamos plenamente en lo que Dios está haciendo. Mire, quiero leerles en el Evangelio de Juan capítulo 9 los primeros 3 versículos del error que estaban cometiendo los discípulos del Señor. Juan capítulo 9 versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados? Y a mí esto a veces me cuestiona cuando leo aquí. ¿Fue por sus propios pecados? ¿Cómo que por sus propios pecados si era ciego de nacimiento? O sea, desde que estaba en el vientre de su madre era ciego. ¿Qué pecados había cometido ese bebé? Ninguno. Y dice: ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y el Señor dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Nació ciego para que todos puedan ver el poder de Dios en él. Quizá ese sufrimiento que estás pasando, ese dolor por el que has tenido que pasar, ese desierto que has tenido que vivir, ¿saben para qué es? Para que todos podamos ver el poder de Dios en cada una de sus vidas. Puede ser.
Y me conmueve la palabra. Te abriste camino a través del mar, y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Por eso le puse de título al mensaje: en aguas turbulentas, sendas invisibles. Porque cuando estamos en tiempos de dolor, es muy fácil que se nos oscurezca la vista, la razón, y no veamos salidas. Y a veces pensemos que esas aguas turbulentas, a veces pensamos que esas aguas turbulentas nos van a ahogar y que no hay salida, que no hay salvación. ¿Cómo vamos a salir de ese desierto? ¿Cómo vamos a salir de ese problema? ¿Cómo me voy a recuperar de este divorcio, de esta separación? ¿Cómo voy a sanar de esa traición que me hicieron? De ese mal que trajeron a mi vida. Ahora, cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de Egipto por orden de Dios, recordemos, el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, y el Señor escuchó, dice la palabra, el gemido de su pueblo, el dolor por el que estaba pasando su pueblo, y decidió liberarlo y sacarlo de Israel. Y cuando, después de muchas luchas, incluso al Señor le tocó enviar 10 plagas sobre Egipto para que el faraón los dejara salir de Egipto. Pero es sorprendente ver cómo cuando los saca de Egipto, ¿a dónde los lleva? Los lleva al desierto. Y me conmueve la palabra de Dios cuando dice que te llevé al desierto para seducirte. O sea que el desierto es la seducción, o es una seducción de Dios para nosotros. Tengamos en cuenta eso, porque muchas veces cuando estamos en buena situación, Dios lo dejamos de lado. Pero cuando vienen esos desiertos, cuando vienen esos tiempos de dolor, cuando viene sufrimiento a nuestra vida, nos acordamos de Dios más fácilmente. Y entonces, por orden de Dios, Moisés saca a su pueblo de Egipto, saca al pueblo de Dios de Egipto, Israel, y lo hace acampar en el desierto, frente al Mar Rojo. Leamos en Éxodo capítulo 13 los versículos 20 al 22. Dice la palabra: entonces los israelitas salieron de Sucot. Los israelitas estaban en una provincia de Egipto que se llamaba Gosén, y de ahí vivían los israelitas en Egipto, en Gosén, y los saca a Sucot, que era una aldea ya un poco más metida en el desierto. Y dice que salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. Y voy a leer estos dos versículos siguientes
porque es sorprendente y a veces se nos olvida, iglesia, que aún en el desierto, aún en tiempo difícil, Dios está con nosotros. Dios no se olvida de nosotros, no nos abandona. ¿Saben por qué sacó Dios a su pueblo de Egipto y lo metió al desierto? No por el pecado de ellos, porque si fuera por el pecado los había destruido, que habían pecado demasiado. No, los sacó porque quería darles libertad, quería liberarlos. Y saben que esos tiempos de dolor en nuestras vidas, Dios los utiliza para liberarnos de muchas cosas. Y dice la palabra, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Imaginémonos la oscuridad que puede haber en un desierto, o el calor que puede haber en el día en el desierto y en la noche demasiado frío. Y dice, esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Qué bueno es nuestro Dios, ¿cierto? Dios dio a su pueblo una columna de nube y una columna de fuego para que supieran día y noche que Él estaba con ellos en su viaje a la tierra prometida. Saben que los desiertos, los tiempos de dolor que nosotros tenemos, esos tiempos de sufrimiento, generalmente son para llevarnos a una gran bendición. Y cuando renunciamos antes de que terminen, nos perdemos esas grandes bendiciones que el Señor tenía preparadas a la salida del desierto. Sigamos leyendo, vamos a leer el versículo 8 de Éxodo 14. O no, terminemos aquí, perdón. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros, su iglesia, para que tengamos la misma seguridad? Dios le dio al pueblo de Israel la columna de nube, la columna de fuego, para que ellos supieran, además de alumbrarles, darles calor cuando lo necesitaban, protegerlos del sol, alejar, porque el desierto está lleno de serpientes venenosas y el fuego las aleja y otros animales que podían hacerle daño. Además de eso, Dios les dio esas dos columnas para que supieran que Él iba con ellos, que Él no los había abandonado, que Él los estaba guiando, que Él los estaba acompañando, que Él los estaba protegiendo. Entonces, a veces podemos preguntar, bueno, ¿y qué nos ha dado Dios o qué nos ha dejado para que nosotros también entendamos y sepamos que Dios está con nosotros y que nunca nos abandona ni nunca nos va a abandonar? Pues iglesia, también nos ha dado dos columnas. Y una columna se llama la palabra de Dios, la Biblia. Ahí nos parece que tenemos la vida eterna, ¿cierto? Y la otra columna que nos ha dado es su Santo Espíritu. Porque cuando aceptamos la palabra y recibimos al Señor en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y se convierte en una columna para nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros nos enseñará todas las cosas. Y es por eso que nosotros no necesitamos que alguien venga y nos diga o que alguien nos demuestre científicamente que Dios existe, porque nosotros sabemos
sin ningún experimento, sin nada más, sino con lo que Dios ha hecho ya con nosotros, nosotros sabemos que Dios existe y que Dios es real. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que Jesús está habitando en nosotros y de que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Gloria a Dios. Ahora sí vayamos a Éxodo 14 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen, cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y pasemos al versículo 8. Así que el Señor endureció el corazón del faraón. Y estoy saltándome estos versículos que ustedes deben leer allá en su casa para agilizar más lo que quiero plasmar hoy en el corazón de cada uno de ustedes. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. La versión que estoy leyendo de la Biblia es la Nueva Traducción Viviente. Amén. NTV. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra y sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahirot frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios, ¿cierto? Pero mire lo que le dijeron a Moisés. Y podemos caer en esa trampa, iglesia, de orar por alguna situación difícil que tenemos, pero a la vez de quejarnos de la situación difícil que estamos pasando. Si yo le oro al Señor y confío plenamente en Él, de que Él me va a sacar en victoria de esa situación, entonces no debo quejarme, iglesia, ni dudar. Porque mira el reclamo que le hicieron a Moisés, que era como el representante de Dios para ellos. Le dicen: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Eso es como si vamos y oramos por alguien que está muy enfermo. Señor, en el nombre de Jesús, sánalo. Declaro que se levanta en el nombre de Cristo Jesús y se sana. Por tu llaga, Señor, hemos sido curados. Y cuando nos vamos yendo, sacamos una tarjetica de una funeraria y le decimos: mire, ahí los ataúdes son a buen precio. ¿Cierto que es contradictorio? Es risible. No te dijimos, volvamos, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Moisés seguro los cogió a todos y se los echó al hombro y los sacó de Egipto. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz. Y mire las
sandeces que a veces nosotros expresamos en los tiempos difíciles, iglesia. Cuando las cosas están bien, es fácil, ¿cierto? Decir, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande, y lo alabamos y decimos cosas muy bonitas de Dios. Pero cuando estamos sufriendo, qué fácilmente podemos caer en ese pecado de dudar de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios, y decir, Dios es malo, Dios no me quiere, Dios no me escucha. Esto fue lo que me dejó el Señor a mí. Hay dichos tan horribles, mis hermanos, que son pecado decirlos de verdad. Y lo voy a decir con temor, como por poner un ejemplo. Por lo menos lo oía mucho en mi tierra, no sé si por acá, pero decían que mi Dios le da pan a quien no tiene dientes. Qué dicho tan horrible y tan mentiroso, tan falso. ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. ¿Y saben por qué Dios mandó a Moisés a ellos? Porque oyó el gemido, el clamor de ellos, diciéndole, Señor, ¿cuándo va a terminar esta esclavitud? ¿Cuándo va a terminar este dolor? Y después que el Señor los saca de esa esclavitud, están diciendo, era mejor ser esclavo que estar libre, en otras palabras. Pero Moisés les dijo, iglesia, el Señor les dice en esta mañana, y les recuerda y nos recuerda, ¿qué situación estamos pasando? ¿Dura? ¿Difícil? El Señor les dice en esta mañana, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Aleluya. Y para nosotros esos egipcios son tipo del sufrimiento que vivimos. Son tipo de los problemas que llegan a nuestra vida. Son tipo de los ataques de Satanás a nuestra vida para desanimarnos. Y les dice el Señor, esos egipcios que ahora ven, jamás los volverán a ver en el nombre de Cristo Jesús. El Señor mismo peleará por ustedes y por mí. Solo quédense tranquilos. Venid a mí todos los que estéis cargados y angustiados, dice el Señor, y yo los haré descansar. Hoy ustedes han venido a estar delante del Señor, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quédense tranquilos, porque esos egipcios que hoy les están atacando no los volverán a ver en el nombre de Cristo Jesús. Y pasemos al versículo 21 y 22. Dice la palabra ahí de Éxodo 14: luego Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado.
Y pasemos al versículo 26. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. No sobrevivirá ninguno de esos egipcios que hoy te están atacando, no sobrevivirán. Que han estado persiguiéndote, no sobrevivirán. Cree en el nombre de Cristo Jesús que esa enfermedad se va. Cree que esa situación económica mejorará. Y si la deuda que tienes es imposible de pagar, cree que el Señor la va a pagar. Créelo. No lo dudes. Te abriste camino a través del mar y tu sendero atravesó las poderosas aguas. Una senda que nadie sabía que estaba allí. Yo me imagino al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, si miraban hacia sus espaldas, desierto. Si miraban hacia el frente, aguas turbulentas, un mar profundo. Y para completar, el ejército de Egipto detrás de ellos. Pero mira lo que hace Dios. Esa columna de fuego que los acompañaba para darles calor en la noche, alumbrarlos y defenderlos de las alimañas, vino y detuvo al ejército de Egipto. Mientras esa senda que se abría, ese camino que se abrió en el mar y que ninguno sabía que estaba ahí, porque ninguno de los israelitas sabía que esa salida estaba ahí frente a ellos. Detuvo ese ejército la columna de fuego mientras ellos pasaban. Cuando pasaron, la columna de nubes de fuego se quita para dejar pasar al ejército de egipcios y dejarlos que entraran al mar en completa oscuridad a perseguir a los israelitas. Y cuando estaban en medio del mar, ese ejército enemigo, Dios nuevamente cierra las aguas y tapa el camino que solo se abrió para los hijos de Dios. ¿En qué situación estás? Como les decía, difícil. ¿Sabe, iglesia, que hay un camino, hay una senda que quizás no estás viendo, pero ahí está, de parte de Dios? Hay una salida. Se va a abrir. En el nombre de Cristo Jesús se va a abrir esa salida. Se va a abrir esa senda. Se va a abrir ese camino por donde vas a pasar, por donde vas a salir, y vas a quedar a salvo y vas a quedar bendecido. Y tus enemigos van a desaparecer y no los vas a volver a ver. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te abriste camino a través del mar
y tu sendero atravesó las poderosas aguas, una senda que nadie sabía que estaba allí. Yo quiero orar en este momento también especialmente por Gladysita, la suegra de Lorena, la mamá de Jason. Y quiero que me acompañen en esta oración ahí en su puesto, incline su rostro y acompáñenme en esta oración por la salud de ella. Yo creo que en el nombre de Cristo Jesús, Gladys es sana. Por sus llagas, en la cruz del Calvario, Gladys fue sanada en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Tú abres camino para Gladys y para esta familia en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra, Señor, por tu palabra, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible.